Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas que están aquí en la casa del Señor y aquellos que están con nosotros a través de Facebook Live, porque estamos como multiplicados, ¿verdad? No como el virus, pero estamos no como el virus, pero estamos aquí en la casa del Señor y también llegando a diferentes hogares que se están conectando a Facebook. Y esta va a ser, pues, el nuevo proceso que vamos a tener en la iglesia. Vamos a tener la escuela dominical presencial, y no solamente eso, que también aquellos que no pueden estar aquí presentes pueden disfrutar de las clases por medio de Facebook. Y aún cuando se graba en Facebook, las personas pueden acceder a las clases en el momento que quieran, porque queda grabado en la página de la iglesia. Posteriormente se pondrá la clase también en YouTube. Así que a Dios gracias por la tecnología que tenemos hoy en día para poder alcanzar con la palabra del Señor. Y Dios le bendiga a todas las hermanas que están aquí. Somos pocos, pero llegarán más personas con el favor del Señor. Amén. Y aquellos que están en las casas también, un saludo bien de mucho cariño a todas las familias que están en sus hogares. Así que vamos a orar y vamos a encomendarnos al Señor para que Él se glorifique. Aquellas personas que están aquí en la clase, si hay alguna pregunta, etcétera, siempre pueden levantar la mano y yo escucharé, y capaz que tenga que repetirla aquí para que las personas puedan escucharla, las que están en Facebook. ¿Ok? Vamos a orar. Padre amado, estás en los cielos, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre, por un día más de vida que tú nos das. Porque, Padre, por tu aliento de vida, Señor, es que estamos aquí. Nos has preservado, nos has guardado en estos momentos, en esta época que estamos viviendo, Señor. Y a ti te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Y mientras haya hálito de vida, a ti te damos alabanzas. Padre, permite en estos momentos disfrutar de tu palabra. Padre amado, tu palabra no es una carga, tu palabra es un deleite. Padre amado, tu palabra no está para hacer a la persona peor de lo que está. Tu palabra está para confortar, para levantar, para edificar. Señor, no solamente para destruir lo que no sirve, sino a la misma vez para levantar aquello que es imprescindible en la vida del creyente. Permítanos deleitarnos en tu palabra, porque al deleitarnos en tu palabra, tú estás ahí. Tu presencia está ahí, la obra del Espíritu Santo está presente, trabajando en nuestras vidas, dando ánimo, fuerza, fe, visión, edificando el cuerpo de Cristo. Padre, permítenos disfrutar, disertar y entender sobre todas las cosas, entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, a cual recurrimos y al cual dependemos. Ayuda en nuestras debilidades, Señor, para que tu nombre sea glorificado en medio de nuestras debilidades. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar acerca, ya la hermana Ismaria estuvo dando gran porción de la historia del Antiguo Testamento. La historia del Antiguo Testamento es una historia muy importante porque está correlacionada con el Nuevo Testamento. No, leer solamente el Nuevo Testamento es parte de la historia, porque el Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento. Entonces, los dos testamentos son imprescindibles a la hora de estudiar la palabra de Dios. Y no se puede tomar en poco el Antiguo Testamento como si fuera un testamento obsoleto, la ley ha sido quitada, etcétera, etcétera. No, hay mucha palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la cual fue inspirada al mismo nivel y al mismo, ¿cómo diría? Al mismo nivel, no que sea un degradado, pero al mismo nivel que en el Nuevo Testamento. Así que tiene importancia el Antiguo Testamento. Entonces, la hermana Ismaria estuvo haciendo la trayectoria desde Génesis, ¿verdad?, hasta la época de la formación del reino de Israel, ¿verdad?, con Saúl y posteriormente David. ¿Se acuerdan? Entonces, hoy llegamos a un periodo de la historia del Antiguo Testamento que se llama el periodo del reino dividido. Y es lo que vamos a hablar hoy en la mañana. Un reino unido se divide. Bien.
Entonces, cuando vemos lo que es las diferentes eras de la historia de Israel, vemos que hay 4 eras fundamentales que abarca gran porcentaje del Antiguo Testamento. Tenemos la era de la formación. ¿La formación de qué? La formación de Israel como nación. Son los primeros inicios, ¿verdad? Donde se da la promesa a Abraham, ¿verdad? De que de su simiente, ¿verdad?, saldría una nación y por medio de esa simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero hay una promesa de un pueblo que saldría de sus lomos y es el pueblo de Israel. Y al que se le da la promesa es Abraham. Así que desde Abraham hasta Josué es la época de la formación. ¿Por qué? Porque se le da una promesa y esa promesa se convierte en un pueblo donde se multiplica en Egipto, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. A ese pueblo cuando sale de Egipto se le da algo. ¿Qué se le da? Al pueblo cuando sale de Egipto se le da algo. ¿Qué se le da? Se le da la ley. Se le da la ley. Un pueblo necesita una ley. Y eso es lo que se le da al pueblo de Israel. Pero para que un pueblo que tiene una ley pueda ser un pueblo, necesita algo. Tierra. Entonces, en la era de la formación, vemos a Israel convirtiéndose en un pueblo con una ley y con un lugar donde posar, donde habitar. Y esa es la parte de Josué. Cuando entra al pueblo de Israel ya con la ley, atraviesa el Jordán y van cogiendo el terreno de la tierra prometida que se le había dado en la promesa a los patriarcas. Eso es la era de la formación, desde Abraham hasta Josué. Después viene la era de la teocracia. ¿Por qué se dice teocracia? Bueno, porque no es una monarquía, no había un rey. Cuando entra Josué con el pueblo de Israel a la tierra prometida y él muere, ¿quiénes son los gobernantes? Muchos dicen, no, la culpa fue de Josué porque no puso un rey. No, es que Dios no le dijo que pusiera un rey. Por eso él no puso ningún rey. Ni tampoco él decía de ser rey. Ni tampoco sus hijos iban a gobernar a Israel. ¿Por qué? Porque era la era de la teocracia. Entonces, ¿quién regía? Quien regía eran ni tampoco los jueces. Los jueces fue una respuesta a la oración del pueblo por los enemigos que lo estaban oprimiendo. No eran reyes. Entonces, ¿quién gobernaba en la era de la teocracia? La ley. La ley. ¿Cómo que la ley? Bueno, pero alguien tenía que llevar a cabo, ¿verdad?, el administrar, el enseñar, el estar seguro que la gente cumpliera con las regulaciones de la ley. Sí, los sacerdotes y los levitas. ¿Dónde estaban los levitas? ¿Dónde está la tribu de Leví cuando se repartieron los terrenos? No se le dio tierra. No se le dio tierra. ¿Dónde estaban los levitas? Dispersados por todo el territorio de Israel. Ciudades de los levitas en Dan, ciudad de los levitas en Manasés, ciudad de los levitas en Judá, ciudad de los levitas en Benjamín. Estaban dispersos por todo el territorio de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque tenían la responsabilidad de enseñar. Pero cuando muere Josué y se corrompe el sacerdocio, y ahí ocurre, ¿verdad?, dentro de la era de la teocracia, empieza a manifestarse el ciclo de los jueces. El pecado, viene la nación o el pueblo opresor, oprime a ese tribu o a ese territorio, porque no era por todo Israel. Los jueces aparecían en diferentes sectores de Israel, porque una nación los estaba oprimiendo. Entonces, viene la nación opresora, oprime esa región, esa parte, el pueblo clama y aparece un juez. Los liberan, la gente está bien, vuelven a pecar y en otra región ocurre lo mismo. Y en otra región ocurre lo mismo. Y en otra región ocurre lo mismo. Y esa es la parte de la era de la teocracia. Desde Josué, cuando finalmente administra y da todas las tierras al pueblo, hasta la época de Saúl. Que ahí ya entramos la era de la monarquía. Como bien enseñaba Ismaria, el pueblo pidió por un rey.
Y, ¿verdad? Fueron a votación, ¿verdad? Se abrieron las urnas y el pueblo fue a votar. Algunos votaron republicanos y otros demócratas. No votó el pueblo. ¿Quién lo escogió? Dios. Dios escogió a Saúl. Y si hubiera obedecido, su reino hubiera sido eterno, permanente. Qué cosa, ¿verdad? Pero como desobedeció, Dios ya había buscado a uno conforme a su corazón. Pero bueno, desde el tiempo de Saúl hasta el tiempo del profeta Jeremías, se llama la era de la monarquía. Y ahí es donde nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Ismaria habló acerca del inicio de la monarquía con Saúl y David. Y aquí vamos a ir a una de las segundas porciones del periodo de la era monárquica, que es el reino dividido. ¿Verdad? Israel como reino se divide en dos partes. El reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Por eso cuando empezamos a leer el libro de los Reyes, desde el capítulo 12 de Primera de Reyes hasta Reyes capítulo 17 del segundo libro, vemos ahí un sinnúmero de nombres. Y para colmo, algunos se repiten. Y para colmo, muchos nos confundimos. Ay, pero no es el mismo que estaba en Israel. No es el mismo. Son dos personas diferentes. ¿Cuántos José usted conoce? Muchísimos, ¿verdad? ¿Son todos iguales? Pues no hagamos el mismo error. Solamente porque no estamos familiarizados con esos nombres, ¿verdad? Entonces, el reino de Israel se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Y es ahí donde nosotros vamos a comenzar nuestra clase. Después, cuando termina el periodo del reino dividido, es el reino solitario, que eso es más adelante. Y, para podernos terminar la parte de la era de la monarquía, cuando el reino dividido se parte en dos y desaparece Israel y desaparece Judá, porque los de Judá fueron llevados, deportados a... Ahí entra la era de la restauración. El pueblo exiliado a regresar a su tierra. Que ahí está Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea, tenemos varios profetas y varios escritores que participaron en la era de la restauración. Muy bien, tomando el inicio de la división del reino. Tras la muerte de Salomón, o sea, Salomón era hijo de David, cuya madre era, ¿quién sabe? Betsabé. ¿Se acuerdan de Betsabé? El primer hijo que tuvo en pecado con David, ese muere. Pero el segundo, ese es el que toma el trono. Hay mucha historia que podemos hablar acerca de esto, pero tenemos que proseguir. Pero por lo menos le dejo el gusanillo de la curiosidad para que usted pueda mirar un poco más y leer, ¿verdad? En todos los pasajes que corresponden al surgimiento de Salomón como rey. Porque David quiere que Salomón sea el rey. Y habían otros hijos mayores. Y hubo un conflicto familiar. Pero Salomón es el que toma el reino. Y Salomón, o sea, el reino del Salomón fue el reino más grande de todo el periodo de Israel. El más floreciente. Se le llama la época dorada de Israel. La economía, el poder militar, los recursos, naciones llegando, trayendo todo tipo de obsequios y de tratados de paz y todo tipo de regalos. Se había conocido la sabiduría de Salomón hasta lugares remotos como Etiopía, ¿verdad? En Saba. Y entonces todo el mundo quería ver la belleza de Israel, porque no solamente el templo de Salomón, sino el templo de Dios, sino los palacios, las casas de verano, como los reyes en España que no tienen sus casas de verano. Pues ¿por qué no? Salomón también los tiene. Y tenían diferentes, y todo era, aún el ejército se vestía con pedazos de oro, con vestimentas doradas. Los escudos no eran de bronce,
no eran de aluminio, ¿verdad? Eran de oro. O sea, había riqueza en Israel. Pero cuando muere Salomón, toma el próximo monarca que toma dirección de Israel como reino unificado bajo todas las 12 tribus de Israel, es el hijo llamado Roboam. Y aquí vemos que cuando sale Roboam, ocurre la división del reino. Y es por algo que ocurre. Porque cuando Roboam toma el reino, y vamos a ir a la palabra de Dios, ¿les parece? Vamos a ir a Primera de Reyes. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Y Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Este personaje Jeroboam es muy importante, y lo voy a decir más adelante por qué. Y toda la congregación de Israel, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre, Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y les dijo Roboam, idos, y de aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. ¿Qué pasa aquí? El pueblo se está quejando de algo que había hecho Salomón. Y están diciendo, tu padre nos estaba presionando con un yugo muy fuerte. ¿Qué yugo? Los impuestos. ¿Para qué? Para mantener toda esa gloria de oro y toda esa gloria de esplendor que tenía el reino, que tenía muchísimos recursos. También se le estaba pidiendo al pueblo que diera bien. ¿Qué pasa? El pueblo dice, esto es demasiado para nosotros, disminúyenos y nosotros te vamos a servir. Y vamos a dejarlo ahí, mantenga eso en su mente, ¿verdad? Porque tras como la respuesta de Roboam ante la petición del pueblo es lo que causa esta fisura, esta división del reino. Pero no es algo que es estrictamente responsable Roboam de su decisión que causó la fisura. Esta fisura ya existía, pero sin partimiento. O sea, tú puedes ver si hay un pedazo de madera, ¿verdad? Que fue cortado, pero le queda, ¿verdad? Una línea de madera que si tú le haces, se parte. Así estaba Israel cuando llega Roboam. Y debido a la decisión de Roboam de cómo responder al pueblo, ya hace el palito y se parte. Entonces, vamos a ver cuáles fueron históricamente los pleitos tribales en Israel, porque hubieron muchísimos pleitos que cuando llega el tiempo de Roboam, eso ya estaba cocinado. Ya estaba cocinado. Fíjese, hubieron factores que influenciaron la división del reino. Sí, o sea, responsable Roboam. Pero ya había muchas fisuras y muchos confrontamientos tribales entre las diferentes tribus de Israel. La primera fueron guerras internas contra la tribu de Efraín. En Jueces hubieron un conflicto entre Gedeón con la tribu Manasés, la cual Gedeón apacigua a los efreteos, no me acuerdo cómo se llaman los de la tribu de Efraín, los de la tribu de Efraín. Porque los de la tribu de Efraín estaban bien molestos de que Gedeón no pidió la ayuda de ellos. Y confrontan a Gedeón como si fueran a ir a guerra contra él, fíjese. Y Gedeón dice, no, tranquilos, que ustedes son mucho mejores que nosotros, que yo y que mi ejército. Ustedes son, ¿verdad?,
la última Coca-Cola del desierto, por decirlo así, tranquilos, y se fueron tranquilos. Pero llega Jefté, y Jefté cuando libera al pueblo, ¿verdad?, de la opresión de los amonitas, si me acuerdo correctamente, vienen los de Efraín y le dicen, ¿por qué tú no nos llamaste a la guerra, a pelear juntamente contigo? Y a Jefté no le gustó eso. Y ocurrió una guerra. De tal manera que cuando llegaban una sección en el cual era frontera con Efraín y pasaban por un terreno, y se buscaban a los de Efraín y se le decían, di la palabra Shibolet. Y si ellos no podían decir y decían, tú no eres, tú eres efrateo. Y mataban a los de Efraín, sus propios hermanos. Ahí empieza el conflicto, ¿verdad?, de diferentes tribus en las cuales se están haciendo daño. Después tenemos la guerra interna contra la tribu de Benjamín. Uno de los pasajes más fuertes en todo el Antiguo Testamento para leer es el pasaje del levita y la concubina, en Jueces capítulo 19. Es un pasaje bien fuerte, bien feo, porque lo que ocurre ahí es casi la desaparición de la tribu de Benjamín. No sé si algunos de ustedes han leído ese pasaje. La historia es bastante extensa, pero en resumidas cuentas, la tribu de Benjamín defiende un acto totalmente inmoral que hicieron contra una concubina. Y todo el resto de Israel, lo que se hizo con esta mujer, van hacia la tribu de Benjamín y le dicen, ¿quiénes son los que hicieron esta abominación? Y los de Benjamín dijeron, usted no va a tocar a nadie de nuestra tribu. Y se levantó las 11 tribus de Israel en guerra contra la tribu de Benjamín. Y Benjamín prevaleció una vez, prevaleció 2 veces, fíjese, y creo que hasta la tercera vez es que los vencen, pero los vence de tal manera que casi no queda personas en la tribu de Benjamín. Eso en resumidas cuentas. Entonces, después otro factor que influyó la división del reino fue Saúl. Bueno, ¿cómo es posible? Bueno, porque una de las cosas que hace Saúl es defender a Jabes de Galaad. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, Jabes de Galaad fue la única porción de Israel que no salió a pelear contra Benjamín. No salió a pelear. Y habían pactado todas las tribus de Israel de decir, aquellos que no suban a pelear contra Benjamín serán cortados de la tribu. Y Saúl va y defiende, esto estamos hablando siglos después, ¿no? Cuando Jabes de Galaad está siendo amenazado, creo que por los amonitas o los moabitas o algo así, él sale y los defiende. ¿De qué tribu era Saúl? Defiende lo de Jabes de Galaad. ¿Qué pasó al final con lo de Jabes de Galaad? Sí, no participaron en la guerra, pero en vez de ser aniquilados, se les dijo, den mujeres a los pocos hombres que quedan de la tribu de Benjamín, para que la tribu no desaparezca. Fíjense cómo la historia se está entrelazando, ¿verdad? Ya ocurrió hace siglos atrás, en el suceso del levita y la concubina y esa guerra interna contra Benjamín, y cómo Saúl defiende esa pequeña región que no peleó contra ellos. Bueno, contra sus antepasados. Y para poner las cosas peor, Saúl persigue al amado de Israel. Todo el mundo quería a David. Y David no era de la tribu de Benjamín. Era de la tribu de Judá. O sea, estamos viendo todos estos conflictos históricos, ¿verdad?, que llevó a la fisura total del reino. Pero aquí no termina. Entramos en el tiempo de David y cuando Saúl muere, que se suicida, ¿el reino se les ha dado a David, sí o no? ¿Y todo el mundo quería seguir a David? ¡No! Y ocurre una guerra civil. Oye, esto es pura política. Ocurre una guerra civil que está descrito en 2 de Samuel, capítulo 2 al capítulo 4.
Es ahí donde David, para terminar la guerra civil, hace paces con el general Abner. Y Abner era general del ejército de Saúl. Y sabemos que uno, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el general de David? Se me olvidó el nombre. Él mata a Abner después que David hace el pacto. Y David le echa en cara, tú eres un hombre asesino. Y una de las cosas que le dice David a Salomón es, cuando yo muera, encárgate de este personaje, no me acuerdo el nombre de este personaje, para que él no vaya a la tumba en paz. Porque él derramó mucha sangre inocente, como la sangre de Abner. Bueno, entonces, vemos que ocurre una guerra civil entre Judá e Israel. Cuando David finalmente es rey, ocurre el problema con Absalón. ¿Qué hace Absalón? ¡Un golpe de Estado! ¡Un golpe de Estado! Y no solamente eso, que cuando al final David vence el golpe de Estado, que el mismo general es el que se encarga de matar a Absalón, el mismo que mató a Abner, mata a su hijo, ocurre la rebelión de Seba. Justamente después de que se vence el golpe de Estado. O sea, había un gran conflicto interno. Y para, como dice en inglés, to top it all off, ya para poner la, ¿cómo se llama? La tapa al pomo, el pecado de Salomón, el cual ya es una consecuencia final a lo que iba a acontecer, que ya estaba en camino. Entonces, cuando leemos el consejo de Roboam, vamos a leerlo, mejor dicho. Vamos a ir, hemos parado en el versículo 5, vamos a leer del 6 en adelante. Dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Aquellos que habían escuchado de la sabiduría. Y además que Salomón, aun cuando pecó en gran manera, la sabiduría no se la apartó de él. Es curioso, ¿verdad? Que tú puedes ser sabio y aún así cometer insensateces. Sabes, pero no lo haces. ¿Me voy a entender? Sabes lo que debías hacer, pero no lo hiciste. Pero bueno, aquí tenía los consejeros de Salomón a la disposición de su hijo Roboam. Y le pregunta Roboam, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Que me pidió que le quitara el yugo de arriba. Y ellos le hablaron diciendo, fíjese qué palabras, si fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, fíjese qué palabras un rey, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. No le gustó. Porque esas palabras, servir a un pueblo, ¿qué tipo de liderazgo es ese? ¿Cómo un rey va a servir a un pueblo? ¿Cómo un líder está para servir a un pueblo? Fíjese. Vamos a conectarlo hoy en día tal vez con la vida de la iglesia. ¿Cómo un líder servir? Si estoy aquí para que me sirvan a mí, bastante es que yo estoy dando. Y no le gustó ese consejo y pidió el consejo de los jóvenes. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, que hablaban su lenguaje, que tenían el mismo modo de pensar, que es su generación, les dijo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo. Así les hablarás. El menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, esto es, ¿verdad? Abuso o manifestación de poder y autoridad. Eso es lo que le gustó a Roboam. Claro, ya estaba predicho de que eso iba a causar la fisura total, ¿verdad? La división del reino. Pero fíjense qué tipo
De respuesta le dan los jóvenes, que es la que le gusta a Roboam. Y así responde Roboam. Y dice, vamos a ver, versículo 12. Al tercer día vino Roboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí tercer día. El rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y entonces, cuando el pueblo escuchó esa palabra, dijo, Israel, cada uno para sus tiendas. O sea, aquí nosotros no tenemos parte con este rey que es descendiente de la tribu de Judá. Cada uno para sus tiendas. Y desde ese momento ocurre la fisura. El reino del norte, ¿verdad?, es el reino de Israel y el reino del sur es el reino de Judá. El reino de Judá está compuesto por Judá y la pequeña tribu de Benjamín que se quedó fiel con Judá. Y el resto del reino del norte son las otras tribus de Israel. ¿Ok? Seguimos avanzando porque el tiempo está progresando. Hay mucho más que se podría decir. Aquí tenemos un pequeño mapa. Déjame quitar esto de aquí. Muy bien. Aquí tenemos un pequeño mapa para ayudarle a usted a ver, ¿verdad?, cómo luce el mapa de la tierra de Israel, cómo se dividió entre Judá, el reino del sur, e Israel, el reino del norte. Y aquí tienes a Fenicia, Aram, Moab, Edom, los filisteos, etc. Como puede ver, Israel es mucho más grande que Judá y la población de Israel era mucho más grande que la de Judá. Cuando tengas más población, vas a tener más poder militar en cuanto a soldados, personas que tú puedes adquirir para ir a la guerra. El único problema que tenía Israel era su ubicación. Y esto es muy importante, porque cuando venían las naciones extranjeras a conquistar la tierra prometida, no venían atravesando el Jordán. ¿Okay? Era muy peligroso porque había veces que el Jordán era muy caudaloso y la tecnología no había suficiente para crear puentes. Tampoco se iba por el sur, bueno, aquí está el Mar Muerto, tampoco se iba por el sur porque el sur estaban las montañas de Edom y después estaba el desierto. ¿Cómo se entraba para poder conquistar este terreno? Se iba por el norte. Y en el norte estaba Israel. Por eso Israel fue el primero en caer en manos de los asirios. Asiria no fue a atacar primero a Judá, fue a atacar primeramente a Israel por su ubicación. Era más fácil atacar a Israel que atacar a Judá. Era mejor ir por el norte, ¿verdad?, que no había ningún problema geográfico en comparación a ir por el sur, donde estaban las montañas y el desierto. Entonces, la ubicación de Judá siempre fue estratégica. La de Israel siempre fue vulnerable. La capital del reino de Judá siempre fue Jerusalén y la del reino del norte, por lo general, fue Samaria. El reino de Judá duró 345 años después de la división, y el reino de Israel duró 209 años. Entonces, aquí tenemos el listado, ¿verdad?, de los reyes de los dos reinos. Tenemos los reyes de Judá, empezando con Roboam. Estamos hablando de la época de la división, ¿okay?, del reino dividido. Roboam, Abías, Asa, Josafat, ¿verdad?, conocido, Joram, Ocosías, Jehú, Joás, Amasías, Uzías, Jotam, el rey Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías. 20 reyes que seguían la línea de David. ¿Conoce algunos nombres? ¿Han leído? ¿Los reconoce? ¿Quiénes eran algunos de estos personajes?
Muchos de ellos fueron malos, pero algunos fueron muy buenos. ¿Ok? Y algunos fueron totalmente excelentes. Y después tenemos aquí los reyes de Israel. Y fíjese que tuve que poner dinastías. Porque si a usted le gustan las novelas, yo le aconsejo que lea Primera y Segunda de Reyes. Porque lo que eran golpes de estado, matarse el uno al otro para ya coger el poder, cambiaba cada 2 por 3 cuál era la línea o la descendencia que iba a tomar dominio del reino. Y por eso hubieron 9 dinastías. La de Jeroboam I, cuyo hijo después que siguió fue Nadab, fue borrado. Llega Basa, su descendencia fue quitada. Tercera dinastía, Zimri. Cuarta dinastía, Omri. Quinta dinastía, Jehú. ¿Se acuerdan de Jehú? Jehú fue quien mató a Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? Este personaje, ungido por Elías, ¿verdad? Fue uno de los que más o menos fueron buenos, pero fue malo también. Pero fue malo también. Su dinastía fue la que más duró, porque fue hasta hijo, nieto, tataranieto, tataranieto. Y después, la sexta, séptima, octava y la novena dinastía, cuyo último rey fue Oseas. Entonces, el último rey de Israel fue Oseas, porque ahí entran lo que se llaman los asirios y conquistan Israel. Y aquí entramos en lo que se llama la caída del reino de Israel. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes. No puse la cita. Creo que es Segunda de Reyes. A ver. Capítulo 17. El capítulo 17 de Segunda de Reyes es la caída de Samaria y el cautiverio de Israel por mano de los asirios. ¿Ok? Los asirios llegaron, ¿verdad?, por el norte. Y aquí puede ver usted el imperio asirio llegando por el norte, conquistando Samaria, ¿verdad?, y llevando cautivo a Israel. Solamente le quiero dar un poco más de información, porque cuando se llevan cautivo a Israel, lo que queda de pobladores era muy poco. Y habían muchos muertos debido a la guerra. De tal manera que las fieras del campo se volvieron muy agresivas. ¿Por qué? Porque probaron carne humana. Ya no están buscando el leoncito, buscando el antílope o el ciervo, o no. Ahora hay carne humana. Y fueron tantas las fieras del campo que fue casi imposible a los asirios poder vivir ahí. También fue mano de Dios. De tal manera que dijeron los asirios, bueno, ¿qué hacemos con este conflicto? Estas fieras están acabando con nosotros. Dice, traigan gente que busquen a Dios, ¿verdad? Y repoblen, bueno, según las costumbres de ellos, y repueblen, lo dije bien, repueblen el terreno de Israel. Y así lo hicieron, pero se mezclaron. Y esa mezcla, ¿verdad?, de los israelitas con los asirios o naciones extranjeras que también fueron a vivir a esa región, dio lugar a los samaritanos. A eso ya nos lleva a tener un entendimiento de quiénes eran los samaritanos en el Nuevo Testamento. Porque la palabra samaritano no existe en el Antiguo, aparece en el Nuevo. ¿Y qué narices son esa gente? Pues son estos. Por eso son mezclados. Porque fue cuando se intentó repoblar a Israel. Muy bien. Entonces, la caída de Samaria y la caída del reino de Israel fue durante el reinado del rey Ezequías, rey de Judá, el rey de aquí. Y una vez que los asirios toman dominio de Israel, ¿qué es lo que hacen? Enfocan Judá. Van con su ejército, fíjese dónde está Jerusalén. Bastante cerca de la frontera, ¿verdad? Van a investir a Jerusalén, cuyo rey era Ezequías en aquel momento.
¿Saben quién era Ezequías? ¿Han escuchado acerca de él? ¿Alguien, por favor? Háblenme, por favor. Parece que usted tiene un monólogo aquí. Fue un rey que se le añadió 15 años de vida. ¿Quién fue uno de los profetas que estuvo en el tiempo del reinado de Ezequías? Uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento. ¿Quién? No, Samuel es antes, mucho antes. Empieza con Isa y termina con Ías. Isaías. El profeta Isaías. El profeta. Por eso, cuando nosotros cogemos la Biblia y empezamos a leer el contexto histórico del libro de Reyes, es que te tienes que catapultar a los libros proféticos, porque hacen referencia. Porque cuando vienen los asirios a atacar a Judá, Ezequías está a punto de un ataque de nervios. Él no tiene el ejército, él no tiene el avance bélico para enfrentar a este monstruo. Y no solamente eso, sino que está amedrentando, ¿verdad?, a los moradores de Judá y a los que están dentro de los muros de Jerusalén. Y les está enviando cartas amedrentándolos. Estaban disfrutando. Los asirios estaban disfrutando el terror que les estaba poniendo sobre Judá. Porque el que tiene poder, y es malo, esas cosas, me gusta porque se nota que estoy mostrando poder y esta gente me tiene. ¿Qué hace Ezequías? ¡Señor! Coge las cartas, ¿verdad? Y las tira delante de Dios en el templo. Y dice, escucha las amenazas de esta gente. E Isaías le da respuesta. Eso lo puede encontrar en el primero, segundo y tercer capítulo de Isaías. Y viene, aparece el ángel de Jehová. Aparece en el campamento de los asirios y mata a 145.000 o 100.000 soldados. Sennacherib le da un patatús y dice, no, aquí algo pasa. Aquí algo pasa, cogió los ejércitos y se regresó, o lo que quedó, o lo que haya quedado, y se regresó a su tierra. Pero fíjese todo lo que le acabo de contar, y esto uno lo puede saber cuando tú combinas la historia de Reyes con los libros proféticos. ¿Ok? Entonces, ya Israel desaparece del mapa y lo que queda es el reino de Judá. Así que, como dije al principio, estos son los reyes de Judá y desde Ezequías en adelante el reino de Israel ya no existe. Eso se llama el periodo del reino solitario. Israel ha desaparecido del mapa. La última dinastía era la de Oseas, que fue al mismo tiempo que la de Ezequías, y cuando desaparece Israel, queda Judá. Judá vence, ¿verdad? Por milagro de Dios, por la mano de Dios, Judá vence y no es absorbido por los asirios. Y desde Ezequías hasta Sedequías es el periodo del reino solitario de Judá. Y como vimos aquí, déjenme regresar, Ezequías tuvo un hijo que se llamó Manasés. ¿A cuánto le gustaría llamar su hijo Manasés? Levanten la mano. ¿No? ¿No fue bueno ese hombre? No fue bueno. No llamen a su hijo Manasés, por favor. Vamos a hablar quién era Manasés, porque vamos a coger dos reyes de Judá que eran totalmente contrarios en lo que hicieron. Manasés, por un lado, era totalmente diabólico. No sé, capaz que hasta diabólico suene como una buena palabra para todo lo que él hizo. Y tenemos a Josías, que no hubo un rey como él. Ese hombre es la única consolación que tuvo Judá antes de su cautiverio. La única consolación que tuvo Judá antes de su cautiverio por mano de babilónicos fue por medio del rey Josías. Así que, a ver cómo estamos de tiempo. Muy bien. Manasés, el que hace olvidar, significa su nombre.
Tenía 12 años cuando ascendió al trono. Su padre fue el piadoso rey Ezequías. O sea que Manasés tuvo que haber sido educado o hasta cierto punto haber visto, si es posible, lo que aconteció con los asirios. O sea, ¿cómo puede desaparecer un ejército de miles de personas? Hallados muertos en el campo, ¿quién los mató? Y posiblemente sin ninguna entrada de espada, caídos muertos todos. Como si hubieran cogido el COVID, por decirlo así. No, pero fíjese, este muchacho con 12 años de edad toma el trono y lo que hace es todo lo que su padre había destruido en cuanto a la idolatría. Él lo restituye, lo reconstruye, lo reedifica y aún mucho más grande, mucho más grande. Reconstruyó los altares paganos de su padre, que su padre Ezequías había destruido. Además, levantó otros altares en honor a Baal e hizo una imagen de la diosa Sera, como la había hecho Acab, rey de Israel. Fíjese que él imita lo que hizo el rey de Israel, Acab. ¿Quiere ver cuándo? Vamos a ver otra vez en la tabla. Que es de la cuarta dinastía. Estamos hablando de unos cuantos, un poco más de cientos de años. Y él imita lo que hizo Acab en Israel muchos años atrás. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo de Dios. En los atrios del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia, la hechicería, consultó con nigromantes y espiritistas. ¿Qué le quedaba? Escuchar música rock duro. Yo no sé qué le faltaba más a este hombre por hacer. Derramó mucha sangre inocente, incluyendo la del profeta Isaías. El profeta que estuvo a la diestra de su padre Ezequías. Según la tradición rabínica, Isaías fue aserrado por mandato del rey Manasés. Por eso dice en Hebreos, de los héroes de la fe, que algunos fueron aserrados. Y se está haciendo referencia, se cree, al profeta Isaías. Debido a su gran... Fíjese, esto es en Segunda de Reyes capítulo 21, que podemos leer acerca de la vida de Manasés, de todo lo que él hizo. En Segunda de Crónicas 33, si usted no se ha dado cuenta, Segunda de Reyes y los libros de Crónicas son historias paralelas. Y fueron historias escritas con cientos de años de diferencia. ¿Ok? Fueron escritas en two different timetables, en dos diferentes líneas de tiempo. Crónicas fue escrito, si no me equivoco, creo que fue por Esdras. O sea, estamos hablando de la época de la restauración. Y Segunda de Reyes, ¿verdad? Por los diferentes profetas que compusieron Segunda de Reyes en la época de la monarquía. O sea, estábamos hablando de cientos de años de distancia. En Segunda de Crónicas se dice algo que Segunda de Reyes no dice. Es que se arrepiente Manasés. Dice la Escritura que debido a su gran maldad fue llevado preso con grillos. Le ponían los grillos por la nariz. Se lo llevaban por las narices. ¿Verdad? A Babilonia por los asirios. Fue allí donde se arrepintió y fue restaurado por Dios eso a su trono, dice la Escritura, en Segunda de Crónicas capítulo 33 del 11 al 17. Como respuesta a esa restauración y que Dios responde a su oración, él quitó los dioses ajenos del templo de Dios y de Jerusalén, reparó el altar de Jehová y ofreció sacrificios de paz y de alabanza. Mandó a Judá a servir a Jehová. Pero dice la Escritura, en el versículo 17 de Segunda de Crónicas 33, que el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Una sola palabra.
se puede describir esto. Y esto ocurre en muchos lugares del globo terráqueo. El sincretismo. La mezcla de dos prácticas religiosas que son aceptables, ¿verdad? Y es lo que pasó con el tiempo de Manasés. Pero una cosa bien importante es que lo que hizo Manasés fue tan abominable de que el juicio iba a ser ¿cómo se dice? Imposible de evitar. El juicio sobre Judá iba a caer sobre todo por causa de Manasés. Aún después de haberse arrepentido, el juicio no iba a ser quitado. ¿Cómo es posible? ¿Se arrepintió? No, las consecuencias que causó. El pecado de Manasés, no había manera de que él pudiera hacer restitución. Porque el pueblo totalmente se fue a la oscuridad. Aun cuando él intenta hacer reformas, el pueblo la mezcla. Fíjense, aún practicaban, se sacrificaba en los lugares. ¿Qué son los lugares altos? Lugares altos son cimas, montañas, donde se levanta un altar para estar más cerca del Dios que se le está ofreciendo el sacrificio. Eso es lo que es, esos son los lugares altos. No se levantaba un altar en una cueva o debajo de la tierra, no, en los lugares altos. Cuanto más alto, mejor. De tal manera que por la noche, Israel, en este caso Judá, se podía ver alumbrado en diferentes sectores por la noche, porque los altares se levantaban, se quemaba, el sacrificio se veía por todos los lugares en Judá, altares idólatras, en el cual se sacrificaba a Dios, en vez de ir a Jerusalén, donde está el templo de Dios. Entonces, el problema fue de que el pueblo ya estaba totalmente entregado al pecado, aún después del intento de reformas de Manasés. El juicio era inevitable. Y te vas a dar cuenta que de ese momento en adelante el juicio es inevitable. No importa lo que pudiera hacer Judá. El juicio no iba a ser quitado. Iba a llegar. Y vamos un momento a la tabla nuestra, porque ahora viene Josías. Manasés, ¿verdad? Manasés tiene un hijo que se llama Amón, no Jamón, es Amón. Y después de Amón viene Josías. Muy bien. O sea que es nieto de Manasés. Este fue el hombre que más, no hubo un hombre como él en Israel, en Judá mejor dicho, que se convirtiera a la manera de Josías. No hubo uno que se hubiera convertido de corazón. Y lo curioso es que él más o menos se crió, sí, posiblemente en el momento que Manasés se haya arrepentido, ¿verdad? Con 6 años de edad. Amón toma el poder por 2 años. Amón fue un padre malísimo y duró muy poco. Y a los 16 años de edad, él toma el reino. No, mejor dicho, a los 8 años de edad, toma el reino. Y es a los 16 años que él empieza a hacer reformas. Y una de las primeras cosas que él hizo es disponerse en su corazón a buscar a Dios. Y aquí podemos decir, bueno, ¿y quién le influenció a buscar a Dios? ¿Fue su padre Amón? ¿O fueron todos los hechos de Manasés? Porque bien fácil podía Manasés haber seguido, Josías haber seguido la línea de su padre. Fíjase que una de las cosas que la Biblia muestra es que los hijos no llevan los pecados de los padres. Y lo deja bien claro, ¿verdad? El profeta, no sé si fue el profeta Ezequiel o el profeta Jeremías o Isaías, uno de esos 3, en el que Dios dice, el pecado de los padres no será sobre los hijos.
Porque el alma que pecare, esa es la que va a morir. Y no solamente está el mensaje de Dios en cuanto a eso, sino que vemos el ejemplo en los reyes. Por favor, aún con Samuel. ¿Hubo algún hombre tan justo como Samuel? O sea, Samuel era top of the cream. ¿Y cómo salieron los hijos de Samuel? Manasés fue totalmente aborrecido por Dios. Su padre, el hijo de también malísimo. Y nace Josías con un corazón volcado a Dios. ¿Cómo es posible? Porque no se va a llevar el pecado el uno del otro. Cada uno va a llevar su carga. Cada uno va a llevar su pecado. Y eso es lo que está enseñando la Escritura aquí. Aquí no hay una ¿cómo es? Maldición generacional. Pues si fuera el caso, entonces Josías tenía que haber seguido a Amón. O mejor dicho, los hijos de Samuel tenían que haber sido una línea, ¿verdad?, totalmente exclusiva de gente santa. Pero que no es el caso. Y la Biblia enseña bien claramente que cada uno es responsable de sus actos. Cada uno. Y aun cuando puedas tener influencia negativa, Dios te ha dado la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Eso fue para Josías, eso fue también para los hijos de Samuel. Y todo este cambio, ¿verdad?, de reyes en los cuales una secuencia de reyes malos y aparece un rey bueno. ¿Y por qué? Quiso buscar a Dios. Decidió buscar a Dios. Entonces, a los 16 años de edad, decide buscar a Dios. A los 20 años de edad, comienza a limpiar la tierra de la idolatría. Judá y Jerusalén. Limpiarlo, botar, quemar los altares, matar a los sacerdotes idólatras, profanar todos los lugares santos idólatras y limpiar totalmente la tierra. Pero no solamente Judá, sino que se fue y se extendió hasta la tribu de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí. Fíjese qué visión tenía este rey, que no estaba pensando solamente en sus dos tribus, en la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Él estaba pensando en la promesa dada por Dios a todo Israel, que había que limpiar todo el terreno, toda la tierra de la idolatría. Él sabía cuál era la promesa. Y él quería que todo el pueblo regresara a la verdadera adoración y abrir las puertas para que todo Israel regresara a Jerusalén a adorar al verdadero y único Dios. ¿Qué corazón tenía este hombre? Y no le importó de que esta gente fueran samaritanos, que estuvieran mezclados. Quería que regresaran al servicio verdadero. A los 26 años de edad, le tomó 6 años para limpiar la tierra de la idolatría. Limpió y renovó el templo de Dios y quitó los altares edificados por Manasés. Espera un momento. Quitó los altares edificados por Manasés. ¿Pero acaso Manasés no quitó los altares edificados? Sí, pero no todos. Porque Josías tuvo que quitar el resto. Eso es evidencia de sincretismo. Tal vez el pueblo quería todavía tener, tú sabes, la parte para aquellas personas, ¿verdad?, que quieren adorar al santico de Baal. Que tienen un lugar para ellos en el templo. Porque Dios tiene las manos abiertas para todo el mundo. Y hay que acomodar, ¿verdad?, a todos para que puedan disfrutar. Sí, claro, a expensas de los mandatos de Dios. A expensas, ¿verdad?, de la propia naturaleza justa y santa de Dios. Fíjese que todo esto es para que nosotros no fallemos a la medida que falló Judá e Israel. Está para nuestro ejemplo de cómo debemos hacer las cosas. Quitó los altares edificados por Manasés, organizó el templo. Y cuando organiza el templo, ¿qué es esto? ¿Qué libro es este? Y cuando empiezo a mirar,
es el libro de la ley. Fíjese, él estaba haciendo todas las cosas sin conocerlas. Él estaba haciendo todas las cosas sin conocer la guía. Y cuando lo lee, fíjese qué corazón tiene. Se humilla en gran manera al leer porque dice, Dios mío, nosotros no estamos así. No estamos haciendo la Pascua, no estamos haciendo las fiestas, no estamos practicando lo que Dios dice, la justicia, la rectitud, todo. No solo el lado espiritual, claro, el lado espiritual impacta la moralidad también. Y se humilla. Y pide que haya alguien que tuviera palabra de Jehová. Porque ¿dónde estaban los profetas? Imagínense, y no es por nada, el hecho de que la única persona que tenía palabra era una mujer profetisa, te dice mucho. ¿Dónde estaban los profetas? De género masculino. Esos tenían preferencia. Escúchame lo que estoy diciendo. Eso te da a entender que no había un ministerio profético correcto en el tiempo de Josías. No había uno que estuviera a su lado como tuvo David, o como tuvo Ezequías, su abuelo. Él no tenía a nadie. Y está esta mujer profetisa. Y dice, he escuchado tu humillación. He escuchado y he visto lo que has hecho y cómo te has convertido de corazón. Y tú vas a reposar en paz. Pero no voy a quitar el juicio sobre Judá. No lo voy a quitar. Yo te voy a decir una cosa. Y comparto, ¿verdad?, una prédica que dio Chuy Olivares, un predicador y maestro, ¿verdad?, del distrito DF de México, en el cual lo que está determinado parte de Dios, no estoy hablando de una manera fatalista, pero lo que Dios tiene determinado en cuanto a los juicios del porvenir, no hay nada que impida de que eso no venga. ¿Me doy a entender? Lo único que puede ocurrir es que hayan personas, ¿sabes? Personas en poder, o momentos de refrigerio en la iglesia en cuanto a integridad, en cuanto a justicia, rectitud, ¿verdad?, que postergue el juicio de Dios. Eso sí es verdad. Pero que lo quite, de ninguna manera. Los juicios van a llegar. Está escrito. Y van a llegar. ¿Me voy a entender qué juicio estoy hablando? Estoy hablando de los juicios escritos, ¿verdad?, reservados para esta humanidad, al final de los tiempos. Eso no se va a quitar. Eso va a llegar. De la misma manera que no se pudo quitar el juicio sobre Israel y sobre Judá. Por mucho que se haya humillado Josías, lo único que hizo fue que en ese tiempo hubo paz. Por eso nos pide que en estos tiempos oremos por los gobernadores, para que vivamos en quietud y en paz. Así que ya se nos ha ido el tiempo, pero con Josías es el último rey de Judá que en realidad hizo lo recto. Después, en el 586, en el tiempo del rey Sedequías, el último rey de Judá, viene Babilonia, cuyo rey Nabucodonosor con su ejército asedia Jerusalén, la destruye y se lleva cautivo a Judá, a la tierra de Babilonia, donde está Daniel, los jóvenes, está el profeta Ezequiel y muchas otras personas. ¿Ok? Y ahí termina la era de la monarquía, para pasar a lo que se llama la era de la restauración. Amén. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este momento de enseñanza. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, Padre amado. Pedimos que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestro corazón, que podamos entender los tiempos que estamos viviendo y cómo tenemos que responder, Señor, al mirar a la historia de Israel,
porque está para nuestro ejemplo y para que nosotros, Señor, cumplamos con aquello que tú tienes establecido. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y a todos los que nos están sintonizando, Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.